Buenas, ¿cómo van? Espero que bien. En esta clase asincrónica vamos a hacer un pequeño repaso de cómo venimos, de la metodología de trabajo que venimos llevando. Vamos a hacer un monge de esta pieza y les voy a dejar una pieza a ustedes para que la dibujen y me la presenten la siguiente clase. Entonces, vamos a partir de, vamos a abrir el LibreCAD. Bien, bueno, primero vamos a mirar un poquito la pieza. Vamos a hacer esta cara que tenemos frontal, la de arriba y la de este costado. Bien, ¿qué tenemos? Vamos a comenzar a dibujar por esta esquina inferior y por el vértice este que está marcado en 0,75. Unidades, por ahora vamos a seguir trabajando con las unidades abstractas que nos presenta el área de trabajo, no vamos a especificar las unidades que vamos a trabajar. Y bueno, allá vamos entonces. Vamos a LibreCAD, vamos a comenzar con una línea de 2 puntos. Yo quiero comenzar mi trabajo desde el cero absoluto. Recuerden que existe cero absoluto y cero relativo. Actualmente acá en este lienzo vacío no hay un cero relativo puesto en ningún lado porque todavía no se empezó a trabajar. Y para comenzar a trabajar desde el cero absoluto, simplemente basta con especificar el primer punto en coordenadas absolutas, que van a ser 0 en X y 0 en Y. Enter. Y ahí ya tenemos ubicado nuestro primer punto. Nuestro segundo punto se va a encontrar a una distancia de 0,75 en el eje X, porque es horizontal, y bueno, en el eje Y obviamente no necesitamos posicionar nada porque es horizontal, así que va a ser 0. Vamos ahí. Para ingresar nuestro segundo punto, ahora ya sí tenemos un cero absoluto y un relativo, pero el relativo está en el mismo lugar que el absoluto. Como pueden ver ahí, se encuentra ya nuestra crucecita que nos marcaba el cero absoluto, ahora tiene un círculo en su centro. Así que, teniendo en cuenta esto, la coordenada que ingresemos ahora, no importa que sea relativa o absoluta. Siempre yo quiero que esto quede claro, porque tiene que quedar claro el concepto de cuándo una coordenada es absoluta y cuándo es relativa. Absoluta a qué y relativa a qué. Vamos a continuar entonces. Yo quería una línea horizontal de 0,75, por lo que tengo que hacer que el siguiente punto de mi trazo esté en el eje X, que es el horizontal, a 0,75, y la siguiente coordenada, que es para el eje Y, tiene que ser 0, porque quiero que se mantenga en mi siguiente punto en una línea horizontal. Si yo fuera a poner en vez de 0,75, 0, si fuera a poner coma 1, el siguiente punto estaría yéndose respecto del I a una posición un poco más arriba. Si yo pusiera 2, iría más arriba, si pusiera 3, iría más arriba. Si pusiera menos 1, se iría más abajo, menos 3 más abajo aún, ya que estamos hablando de que de cuál es el punto en la cardinalidad en la que yo tengo que ubicar el siguiente punto. Así que bueno, le damos Enter y ahí ya tenemos dibujada nuestra primera línea de 0,75 unidades en nuestro plano. ¿Por qué pareciera que no se movió, no se dibujó? En
realidad sí se dibujó, solo que está dibujado de una forma en un valor muy chico y nuestro área de dibujo está ampliada de una forma muy grande o alejada, si se quiere. Por lo que para poder, una vez que si a ustedes les sucedió lo mismo y ven que ingresaron la coordenada y no ven que se haya dibujado una línea horizontal que ustedes querían, bueno, ante la duda vamos a utilizar el autozoom, que es esta lupa que está acá arriba, y ahí tenemos. Bien, acá sí, bueno, ya podemos ver que bueno, el autozoom lo que hace es posicionar el área de trabajo de forma ajustada a lo que tengamos dibujado en el plano. Entonces dejamos un poquito y ahí continuamos. Bien, ahora, ¿qué es lo que sigue? Sigue una línea vertical de 0.63 y la parte en la que a la mayoría, por lo que hemos podido ver en las clases presenciales, por el momento los confunde. Yo tengo acá dos referencias. Esta referencia es el cero absoluto y esta referencia, el circulito rojo, es el cero relativo. Bien, yo quiero así dibujar una línea vertical de 0,63. Bien, entonces la línea tiene que ser 0,63 de forma vertical. Bien, la dimensión que yo le tengo que dar a esa línea es de que el siguiente punto tiene que moverse respecto de la horizontalidad, es decir, el eje X, se tiene que mover 0, se tiene que mantener recto en el mismo lugar. Y respecto de la verticalidad, que sería el eje Y, nuestro siguiente punto se tiene que posicionar a un 0,63, que va a ser el alto de nuestra línea. Entonces, vamos a ingresar nuestra coordenada. Bien, escribo un 0 para que vaya a la consola de comando donde pongo los valores y lo borro, porque ahora resta decidir qué tipo de coordenada voy a usar. Voy a usar un tipo de coordenada, para este caso, relativo, a ver, arroba de relativo. ¿Por qué? Porque quiero que sea una coordenada relativa a este punto, al cero relativo. Si yo tuviera una medida que me facilitara más poner una coordenada absoluta, ingresaría una coordenada absoluta, que en este caso existe igual, ya que podemos ingresar la coordenada. Bueno, ahora vamos a dibujarlo con las dos coordenadas para que tengan bien clara la diferenciación y el concepto de ingresar la línea por coordenadas. Entonces se me borró el arroba, vamos a volver a ingresarlo. No, mejor dicho, primero vamos a ingresar la coordenada como si fuera absoluta. Bien, nuestra coordenada absoluta va a ser que yo en X de manera absoluta quiero que mi siguiente punto esté a 0.75, si no me equivoco, que era 0.75. Bien, 0.75, 0.63. Se me borró de vuelta. 0,0.75, 0.63. ¿Por qué? ¿Por qué esto? Porque mi cero absoluto está acá. Y yo quiero poner mi siguiente punto de la línea que esté en X un 0,75, que es acá, y un 0,63 que es por allá arriba.
más o menos es, estamos más o menos, va a ser por acá más o menos. Entonces se borró la coordenada, vamos a ingresarla de vuelta. De forma absoluta, 0.75,0.63 es la coordenada que nos va a dibujar esta línea recta que necesitamos, porque es la que va a posicionar el siguiente punto de mi línea en el lugar en el que yo quiero ubicar. Entonces ponemos Enter y ahí ya tenemos dibujada la línea. Bien, ahora Control Z, vamos a volver a realizar lo mismo, pero con una coordenada relativa. Bien, al ser relativa, primero tiene que comenzar con un arroba. Arroba, y yo al ser relativa tengo que interpretar ¿relativo a qué? Relativo al cero relativo, que es este que está acá. Entonces, en la horizontalidad, en el eje X, ¿cuánto se tiene que mover mi siguiente punto? Se tiene que mover 0, porque no quiero una línea recta que se mantenga relativo a este cero relativo en una posición en un desplazamiento de 0 respectivo de la horizontalidad. Entonces, coma 0.63, que va a ser más o menos por acá. Bien, bien, ¿por qué a 63 de I? Porque relativo a mi cero relativo lo quiero en el eje Y a 63. Vamos a darle Enter y vemos que con las dos coordenadas pudimos dibujar lo mismo, entendiendo la diferencia de a qué hace referencia la coordenada. Bien, caso erróneo. Vamos a revisar un caso erróneo. Una interpretación errónea que yo he visto que suelen cometer en principio cuando empiezan con las coordenadas. Entonces, un caso erróneo muy común sería decir, bueno, tengo que dibujar una línea recta para arriba de 63, entonces no quiero que se mueva en el eje X, entonces mi línea va a ser en la coordenada X0, 0.63, porque el 0.73 es la altura en Y. Le doy a Enter y se me hace acá al costado. ¿Por qué se me hace acá al costado? Porque la coordenada que ingresé, esta que está acá, está expresada de forma absoluta. Entonces, si la analizamos, nos damos cuenta que es correcto lo que se dibujó. ¿Por qué? Del cero absoluto, se movió en el eje X, se movió 0. Se mantuvo, el punto que se fue a dibujar se mantuvo ahí, en el 0 de X. Y la altura que se le dio en el eje Y es correcta, porque está acá a 0.63. Vamos como yo he notado que esto en principio es un poco confuso y hay que pulirlo y que se tiene que quedar grabado este concepto en la cabeza, vamos a ir repasándolo en la medida que vamos dibujando. Entonces, bueno, vamos a volver a ingresar nuestra coordenada, que va a ser, porque me es útil a mí, para este caso puntual, no. Como vimos, se puede dibujar lo mismo de un montón de formas distintas. Yo acá voy a ingresar una coordenada relativa porque me parece la más cómoda de ingresar, .63, dado las cotas que yo tengo. Tengo esta solo de altura y bueno, entonces yo, si relativo acá, tengo que poner un 0 en X para que me haga una vertical. Así que vamos. Entonces, coordenada relativa, 0,0.63, listo, perfecto, dibujado. Ahora, ¿con qué continuamos? Con una línea vertical de 2,5 menos 0,75 es 1,25, si no me equivoco.
A ver, 2,5 menos 0,75 es igual a 1,75. Ahí está, 1,75. Entonces, 1,75 horizontal, bien. 1,75, una línea, tengo que hacer una línea horizontal de 1,75. Bien, ¿qué coordenada voy a utilizar? Yo puedo utilizar una coordenada relativa porque me parece más cómodo, ya que la cota que yo tengo solamente me dice el valor que recuperé de calcular la cota es la longitud de la línea horizontal. Entonces me es más fácil en términos prácticos de ingresar el punto final de esta línea. Sin embargo, si yo a ese 1,75 le sumara los 0,75 que tengo acá, podría tener la coordenada absoluta que es de 2,50. Entonces, ¿a qué voy con esto? ¿Yo puedo ingresar una coordenada absoluta? Sí, y relativa también, ambas dos. Creo que me va a ser más útil, dado la cota que tengo, ingresar este valor en X. Le voy a decir a mi herramienta que el siguiente punto tiene que estar en X desde el absoluto a 2,50 y a 0,63 en el eje Y. Entonces vamos a ingresar una coordenada absoluta. O yo al menos voy a ingresar una coordenada absoluta. Y tiene que estar a 2,5, 0,63. Y acá lo tenemos. Bien. También podría haber ingresado, habiendo calculado la cota que tengo, que debería haber dibujado, suprimir, ahí no se suprime, está, suprimir. Bien. También podría dibujar, especificar que de forma relativa, mi cota va a tener que moverse en el eje X 1,75, en el eje Y 0, porque no quiero darle ninguna inclinación. Si yo le pusiera para el eje Y un 1, tendría una breve inclinación. Si pusiera un 10, una inclinación mayor. Si pusiera 30, una inclinación mayor. Y bueno, 90. Perdón, eso es para coordenadas radiales. Si yo pusiera la altura en 1, relativo a esta, al estar en 0 la altura se mantiene en el mismo lugar, el siguiente punto. Si yo le pongo una altura de 5, se va a mover para arriba 5 y el siguiente punto, por lo que eso estaría creando un ángulo en la línea dibujada. Si yo pusiera una altura de 10, bueno, sería una inclinación más pronunciada. Si pusiera un menos 5, la línea que se dibujaría tendría una inclinación hacia abajo. Si pusiera menos 10, más aún. ¿Se entiende el concepto? Así que bueno, vamos a ingresar esta coordenada, 0, y ahí tenemos nuestra línea dibujada con la coordenada relativa a este punto, y también lo hemos hecho absoluta a este 0 absoluto. Escape. Bien. Ahora, ¿con qué vamos a continuar? Bien, vamos a ver una herramienta nueva. Esta herramienta, la vamos a analizar acá al costado. Esta herramienta no es esta. Vamos a poner esto acá, así.
Vamos a ver esta herramienta. Está acá. Esta herramienta es la simetría. La simetría funciona de la siguiente manera. En principio la simetría sirve para copiar entidades de un lugar a otro teniendo como referencia un eje de simetría. Por ejemplo, vamos a hacerlo acá, voy a hacerlo rápido y después se lo explico. Enter, de acá a acá, listo. Conservar, listo. Bien, lo que hicimos acá fue copié esta entidad, este objeto, lo copié acá con una equidistancia relativa a este eje de simetría. La distancia de este cuadrado a esta línea es igual que de este cuadrado a esta línea. Esto es como si fuera un espejo. Como que de alguna forma esto, la línea de simetría vendría a funcionar para espejar las entidades que seleccioné. Así que ahora vamos a pasar a explicarlo. Vamos a ver. Seleccionamos la herramienta de simetría. La herramienta nos dice seleccionar para simetría. Vamos a seleccionar para simetría este objeto. Al ser un cuadrado cerrado me lo selecciona entero. Una vez que tengo seleccionado mi cuadrado le doy Enter y ahora la consola me pide especificar primer punto del eje de simetría. Tengo este eje de simetría, vamos a elegir como punto este punto y como segundo punto el punto final de este eje. Pero como pueden ver, yo a medida que muevo la herramienta ya voy teniendo una preview de cómo se va a ver el objeto cuando esté copiado según el ángulo del eje de la simetría. Vamos a elegir el punto final de la misma línea. Acá tenemos unas opciones que es eliminar original y conservar original. Eliminar original me elimina este y me deja solo la copia. Conservar original me deja los dos. Ahí estamos. Perfecto. Bien, entonces vamos a replicarlo eliminando el original. Vamos acá. Simetría. Selecciono mi entidad, le doy Enter, selecciono los dos puntos del eje de simetría, conservar original, eliminar original, aceptar y me borró el anterior. Control Z. Bien, el eje de simetría no necesariamente tiene que ser una línea horizontal, ¿no? Si yo le doy ángulo al eje de simetría, también me va a copiar la entidad con una simetría que va a depender de este ángulo, ¿no? Va a quedar como si fuera, va a quedar en esta posición, inclinado hacia ese ángulo, replicando, porque esto funciona como un espejo, como una refracción, lo va a refractar hacia aquel lado. Entonces, vamos a dar de vuelta. Eje de simetría, seleccionamos la entidad, Enter, la línea, los dos puntos de la línea y como habíamos previsto, conservar. La simetría se hace siempre relativo a la línea, si está en ángulo lo va a replicar, ¿no? Verlo así puede ser confuso, pero vamos a verlo de otra forma. Que capaz que si esto fue medio confuso, vamos a ver si podemos hacer que esto se entienda un poquito mejor. Bien.
Acá hicimos nuestra entidad, ahora lo que va a tener el ángulo es nuestra entidad, y lo que vamos a hacer recto es la línea de simetría. Tenemos la línea de simetría y le vamos a dar, tenemos el objeto, le damos la entidad, enter. El primer punto es este que está acá, segundo punto es este, bien, perfecto, aceptar. Bien, esto es exactamente lo que vimos recién, solo que lo que está ahora inclinado son los objetos a copiar y lo que está recto es nuestra línea de simetría. Si yo fuera a cambiar el ángulo, vamos a rotar esto, esto y esto. Vamos a rotarlo de acá. Bueno, a ver si con Z voy a rotar esto. Si yo lo roto para que esto vuelva a estar con un ángulo de 0, o sea, y vuelva a su posición original, y lo que vamos a tener es que, bueno, esto es más o menos lo que habíamos dibujado en principio, ¿no? O sea, nosotros lo habíamos hecho al revés, habíamos puesto la línea de simetría en esta posición, en este ángulo, y se reflejó acá arriba. Bueno, esto es similar, lo puse abajo y se reflejó acá abajo. Bien, creo que se entendió, y si no, lo veremos en la clase presencial. Suprimimos esto, y ahora, ¿cómo aplico este concepto a mi dibujo? Bueno, muy sencillo. Elijo mi herramienta de 2 puntos, me aseguro de que el snippet, vamos a desactivar todos y vamos a ir a usar los que yo necesite. Bien, yo podría, porque según entiendo de este dibujo, lo podríamos leer como que tenemos dos bloques de 0,75 de ambos lados, y que esta sustracción está puesta en el medio. Entonces, ya estimo que es una simetría, ya que no hay una cota que me delimite una diferencia en esta longitud. Entonces, bueno, lo que haría, y si no fuera simétrico, igual para el caso vamos a pensar que es simétrico. Bien, necesitaría de esta línea ubicar la mitad de la línea para trazar un eje de simetría y copiar estas dos entidades de este lado y que me las dibuje automáticamente. Bien, para eso voy a utilizar mi snippet de centro, perdón, de punto medio, que es este que está acá. Lo selecciono, vengo a la línea de 2 puntos, automáticamente me detecta el snippet, ven que ahí queda puesto. Bien, y ahora ya tengo el punto medio. Para trazar una línea vertical, en este caso para dibujar rápido, como esto solamente es auxiliar, no voy a ingresarlo por coordenada, sino que voy a presionar la tecla Shift. La tecla Shift lo que me va a hacer es restringirme el dibujo a mano alzada. Esto es el dibujo a mano alzada, con Shift lo restringo y lo restringe cada 15 grados. Solamente puedo dibujar, apretando la tecla Shift, puedo dibujar líneas a mano alzada cada 15 grados. Vamos a ponerlo ahí, podríamos ponerlo acá. Que se pase no importa, porque esta línea es un auxiliar y luego la borraremos. Entonces, mantengo apretado Shift,
y doy clic para el segundo punto. Listo, queda una línea horizontal en el medio de esta línea. Entonces vamos a aplicar nuestra herramienta de simetría, seleccionamos las dos entidades, damos Enter, seleccionamos nuestra línea de simetría en sus dos puntos. Vamos ahí, que me agarre el siguiente punto. Si no agarra el siguiente punto, vamos a usar el snippet de fin, que capaz que eso me ayuda, sí me ayudó. Listo. Conservar original, sí, aceptar. Bien. Esta línea auxiliar la borramos. Y ahí ya tenemos dibujada esta sección. Bien, ahora continuemos rápidamente. ¿Qué necesito? Necesito subir 1,25 y después vamos a continuar. Vamos a ingresar una línea. Bien, importante. Ahora, para volver a retomar el dibujo desde el punto final que yo quiero tomar, que es este, nos va a servir mucho el snippet de fin, que es este que está acá. Entonces lo dejo encendido y ahí lo toma automáticamente, como pueden ver, nuestro snippet de fin. Que tengo que dibujar una línea de 1,25 para arriba. Entonces, bien, relativo, mi coordenada va a ser relativa, quiero que se mueva 0 en X y 1,25 en Y, si no mal recuerdo, 1,25 en Y, Enter, a ver si era 1,25, ¿qué? 1,25, bien, perfecto. Entonces, después entendería que vamos a tener que calcular esto. A ver, vamos a ver, 3,25 menos 2,5 es igual a 0,75. Bien, estas dos patas eran iguales, ahora quiero calcular esta distancia, que es 3,25 menos 1,19 y menos 1, o sea, serían unos 2 con algo, o sea, tenemos 3,25 menos 1,19 menos 1,6. Bien, la cota no está, pero se puede calcular, esta distancia es de 1,6. Igual también podríamos haber seguido dibujando por lo que tiene cota y es lo que voy a hacer, me parece. Sí, es lo que voy a hacer. Bien, supongamos que, bueno, ya lo calculé, pero no quería calcularlo y prefería tomar solo las cotas que están marcadas. Vamos a marcar esto con... Recuerden, bueno, voy a volver a dibujar y voy a retomar mi dibujo ahora desde este vértice, de esta esquina, que vendría siendo el cero absoluto, casualmente. Y como casualmente esto, cuando yo lo vaya a dibujar, la vista, va a ser una pieza cerrada con una sustracción, podría hacer lo siguiente. Podría ser una línea que llegue hasta el 2,5 y de ahí se desplace 2,19 hasta acá. Así que vamos a hacer eso. Voy a volver a iniciar desde el cero absoluto. ¿Puedo ingresarlo por coordenadas? Sí. También, como tengo el snippet de fin, puedo ir de forma manual. Yo voy a ir por coordenadas.
0,0 para el absoluto, 0,0, bien, y dijimos que tiene que tener una altura de 2,5. Bien, entonces vamos a ingresar la coordenada. Para este caso una coordenada absoluta me viene bien porque ya estoy en el eje Y. Quiero que se mueva 0 en el eje X, 2,5. Ahí estamos. Y ahora me quiero mover, quiero que mi siguiente punto esté acá sería 1, 2,19, porque es este vértice más este vértice, 1, 2,19. Para este caso lo pongo relativo porque me es más conveniente. Quiero que se desplace en X 2,19, en Y no quiero que se desplace nada, X, listo, perfecto. Bien, ahora ¿con qué continuamos? Vamos a continuar con esta línea que está acá, de la cual su altura no tenemos la medida, pero la podemos sacar relativamente a este punto, para lo que vamos a hacer lo siguiente. Vamos a tomar nuestra línea de 2 puntos, teniendo encendido el fin, vamos a dibujar una línea de acá, incorporando, que ya aprendimos lo del shift, si apretar el shift me restringe a cada 15 grados, a los 180 grados va a tener que estar restringido, así que acá va a tener que estar restringido. Bien. Y como de vuelta tenemos nuestra herramienta, nuestro shift, yo puedo hacer una línea vertical que intersecte esta línea horizontal. Ahí, de esta forma. Pero para que nos corte justo en esta entidad, para que nos corte justo en esta línea horizontal, lo que vamos a hacer es vamos a poner en práctica nuestra herramienta de entidad, nuestro snippet de entidad. Entonces, cuando hacemos un dibujo, cuando hacemos una línea de 2 puntos, ingresamos el primer punto con el snippet de fin, se pone automáticamente, apretamos Shift para restringir los ángulos y nos acercamos a una entidad, automáticamente toma la entidad. Nos podemos pasar. También podemos, hay una distancia en la que no te toma la entidad, pero si nos acercamos ya la toma. Perfecto. Tomamos la entidad. Escape y ahí nos quedó. Esta línea, bueno, esta la podemos borrar y sin coordenadas dibujar una línea de 2 puntos de este punto a este punto. Escape gracias al snippet de fin. Entonces, ¿qué más tenemos? Bien, ¿por dónde podemos continuar? Entonces, ya tenemos prácticamente la cara dibujada, faltaría esta sustracción que es de unos 1,19 por 0,88. Bien, ¿cómo vamos a hacer con esta sustracción? Bueno, podemos utilizar nuestro rectángulo. Gracias al snippet de fin podemos situarnos en esta esquina. Control Z, me falló algo. Bien, vamos de vuelta. ¿Cómo funciona la herramienta de rectángulo? Si no es que la vimos aún. Bien, ingresamos el primer punto, que va a ser esta esquina, que la podemos poner de forma segura gracias a los snippets. Y luego tenemos que indicar el siguiente punto de nuestro rectángulo. ¿Cuál es el siguiente punto de nuestro rectángulo? Va a estar en X 1,19 y en Y a 0,88.
Bien, entonces voy a ingresar una coordenada relativa porque quiero que esté a 0,88 de este cero relativo, 0,88 y 1,19 de x en el x relativo. Entonces, arroba dijimos en x 1,19, en y 0,88. Bueno, claro, sí, el x debería haber sido negativo, eso fue un error. Bueno, control Z, escape, control Z. Pequeño, gran detalle, vamos a ir de vuelta, vamos a dibujar acá, tiene que estar entonces en 0, ¿cuánto dijimos? En x, bueno, relativo, 1,19 relativo, menos 0,88. Listo. Perfecto, ahí tenemos la cara de nuestra pieza dibujada. Ahora vamos a pasar a la siguiente cara, que va a ser esta vista de acá. Bueno, bastante fácil y sencilla va a ser, ya que si nos detenemos a revisar el dibujo, bueno, es un rectángulo con una sustracción. Un rectángulo de 2 por 2,5, así que vamos a hacerlo rápidamente. Voy a situarlo a del fin de mi dibujo, separar unas 10 unidades. Vamos a hacer la coordenada relativa. Que se mueva en x no, 10 unidades es mucho, solo a 1,0, porque no quiero que se mueva 0 en y, así que ahí está. Bien, a esta distancia está perfecto. Escape. Voy a esta línea, escape, esta línea que no me sirve, la voy a borrar. Control Z, no, la voy a dejar porque sin querer corrí el cero relativo, así que la voy a dejar y la voy a borrar después. Dibujamos el rectángulo, vamos a partir de ese punto final y dijimos que esto tiene que ser de, ¿cuánto dijimos? 2 por 2,5, entonces en x2 relativo en x2, en y2,5. Perfecto. Ahora escape. Ahora sí borramos esta línea. Y luego esto tiene una sustracción a esta altura. Va a ser esta que está acá. Bien, entonces vamos a hacer esta sustracción. Voy a tirar una línea auxiliar de acá. Quizás me vaya a ser útil. Con Shift. Vamos ahí. Escape. No sé si quedó muy bien. Voy a hacer de vuelta. Bien, ahí, joya. Bien, pero esta línea no va a estar pegado a este vértice, sino que pegado a este vértice y acá va a haber una separación. Bien, ahora vamos a hacerlo igual de todas formas. Ahí, perfecto, escape. Vamos a ver que tenía que estar a 0,44. Bien, no iba a ser necesario esto. ¿O sí? No, creo que no va a ser necesario. No va a ser necesario. Lo más rápido que se iba a hacer un rectángulo de 0,88 por. Tengo esta cuota. Voy a hacer un rectángulo de acá, 88. Bueno, sí. Voy a hacer eso. Vamos a hacerlo así. Como ven, hay muchas formas de dibujar algo.
Yo esta que voy a hacer es una, no significa que sea ni la mejor, ni simplemente es la que me pareció más ágil. Dijimos que esto tiene que ser de 44 por 88, 0,44 por 88, arroba. Vamos a hacer las coordenadas acá, 0.44, 0.88. Control Z, algo ingresé mal, a ver si puedo ver la coordenada. 0.44, 0.88. Bueno, el error de siempre, ¿no? Por no estar pensando bien, control C, es ingresar una coordenada absoluta cuando tenés que ingresar una coordenada relativa. Así que vamos de vuelta ahí y acá vamos a poner de vuelta la coordenada, pero relativa. Relativa y control Z tiene que ser control V. Vamos a revisar mejor esto. Ahí. ¿Qué tiene que ser negativo? El X, el I tiene que ser negativo. Bien. No me lo tomó. Vamos de vuelta. Vamos acá. Control V. El I tiene que ser negativo. ¿Por qué no me lo toma como negativo? Control. Bueno. Quitar. Deshacer, bien. Quizás por. A ver, estoy. Bien, vamos a ponerlo manualmente. Tiene que ser de arroba. A ver, ¿cuánto era? Arroba en x.44 arroba 0.44, bajar en x, bajar en y menos 0.88. Ahí está, ahora sí. Bien. Ok. Bien. No es la representación que hay que hacer. La representación que hay que hacer es otra, pero me sirve obtener este punto para hacer luego esto. Ahí está. Escape, esta entidad la borro, que fue auxiliar, y ahí me quedó la cara la sustracción dibujada. Podría también agregar estas invisibilidades con un shift. A ver ahí, esto acá, escape. Por capa, no. Por capa, vamos a hacerlo rayado, bien, rayado. Ahí, shift. De vuelta, lo mismo. Escape. Esto las borro. Listo. Bien, ¿qué más? Ahora me faltaría la vista de abajo para completar el bunch. La vista, perdón, desde arriba, que es un cuadrilátero de 4 por 3,25. Bien, vamos de vuelta con lo mismo. Posicionar el 0.
ubicar nuestro 0. Voy a arrancar con una línea auxiliar de 0, que parta del 0 absoluto y la quiero que se mueva en X. Quiero que esté movida en 0 en X y que esté movida en Y menos 1, y ahí estaría. Bien, a partir de acá voy a dibujar mi rectángulo y esta línea auxiliar la voy a borrar después. Entonces voy a volver a poner la línea por capa. Vamos al rectángulo, que tiene que ser el rectángulo de 2. Esto va a estar en X, en Y, y esto va a estar en X. Entonces 3,25 por 3,25 por 2. Bien, entonces coordenadas, ahora sí relativas. Quiero que se mueva 3,25 creo que era en el eje X, y en el eje Y que baje menos 2. Bien. Ok, escape, borro esta. Y pasamos a, bueno, a ver, ya que me gustó hacer las líneas auxiliares, vamos a tirar un par de líneas auxiliares con otro color rojo. Vamos a tirar esta con Shift, ahí, muy bien, escape, esta, perfecto, escape, esta. Esta media rebelde, Bien, perfecto. ¿Y qué va en vista y qué va en visible? En vista va esta que está acá y tiene esta sustracción. En visible van los que de abajo. Vamos con primero las líneas invisibles por capa. Vamos a cambiar esto. Vamos a hacer rayado. ¿Cómo he elegido? Puntos de minutos. Rayado he elegido. Bien. Hey. Esto ahí. Escape. Perfecto. Estas las borro. Me queda traspasar eso, que se vería como una L, como una especie de L o sustracción que voy a tener acá, y lo tengo en 44. Bueno, podemos usar la misma metodología que usamos ya hoy. Podría ser un rectángulo. Listo, entonces por una cuestión lógica voy a hacer lo siguiente. Voy a tomar esto acá, voy a llevar esto a 44 para abajo, eso con coordenada del punto en el que estoy, una coordenada relativa que se mueva a 0 en X y que esté en Y a menos 0,44. Bien, ahí, perfecto. Ahora, ya tengo eso, línea de 2 puntos, rayado por capa, y Shift, escape, Shift y escape, y borro esta línea que era auxiliar. Listo. Entonces ahí me quedaría la cara superior. Tenemos
Ahí, a ver si podemos ver las dos cosas juntas. Tenemos... Ahí está, todas las caras. Visto desde... me falta este vértice. Falta este vértice que está acá, bien. Y vamos a sacar este auxiliar. Pero bueno, este vértice se hace muy fácil porque ahora ya conocemos la herramienta, tenemos los snippets y conocemos la herramienta del Shift que nos permite restringir el dibujo a mano alzada. Ahí va. Perfecto. Sin necesidad de ingresar tantas coordenadas, se puede dibujar de una forma más ágil. Sí es importante que entiendan las coordenadas porque en algunas ocasiones son muy útiles y nos dan mucha exactitud. Son la base del dibujo. El resto, si las coordenadas no estaban bien, y bueno, ya dibujar por simetría se hubiese complicado. Entonces, bien, acá ya hice este dibujo que yo ya les había pasado a ustedes y las tienen en el grupo. Estaría bueno que puedan replicar esta práctica por su cuenta y y puedan guiarse de esta grabación que les estoy haciendo en esta clase asincrónica. ¿Qué más les quería decir? Bueno, les voy a dejar como tarea que hagan esta otra pieza que también la tienen en el repositorio de piezas para dibujar. Acá van a poder aplicar cosas como simetrías, si se guían por estas herramientas que les mostré y la forma de trabajar, van a poder hacerlo muy fácil. Yo tardé en hacer esto 40 minutos, 56 minutos más o menos, pero bueno, parándome a explicar entonces calculo que no se va a demorar mucho hacer la otra pieza. De todas formas, yo les pido que lo arranquen. Si se traban, bueno, donde sea que se traben, guárdenlo como en el punto en el que se hayan trabado, documentenlo, me trabé acá por tal cosa, no puedo hacer esto, no puedo hacer lo otro, y lo vemos en la clase presencial. Así que bueno, sin más que agregar, esta fue la clase sincrónica de la semana y nos vemos la próxima clase presencial. Hasta luego.